Bueno, mientras van entrando, el que tenga una duda ahí de la parte anterior, te vaya preguntando ya. Estábamos era haciendo, digamos, viendo los criterios que se necesitaban para empezar a resolver un ejercicio con punto fijo. Bueno, empezar no, porque cuando ya empezamos viendo los criterios o los requisitos para resolverlo, ya lo estamos iniciando el ejercicio. Sino los criterios que necesitamos para poder terminarlo de resolver, pues. Ustedes todavía tienen talleres por ahí por hacer. Pregunten para que después no tengan que estar ahí preguntando por el grupo y que nadie les responda. No les pasan los talleres.
Una pregunta, Elkin. ¿Quiénes fueron a la monitoría de ayer? Porque me pasen el punto 3 si pueden. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Creo que era Jessica. Bueno, si nadie iba a preguntar nada, entonces seguimos rápidamente. Sí, ya vamos a seguir la monitoría de Jessica. Ya están viendo la pantalla todos, respondan ahí de rapidez para empezar. Dale, todo bien. Tenemos esta función, vamos allá de la raíz con el método de punto fijo. Ya hicimos todo lo que se necesitaba para poder aplicar el método de punto fijo. Ahora lo único que hacemos es tomar una herramienta que nos facilite los cálculos, como por ejemplo la hoja de cálculos Excel. Yo aquí tengo la versión 2007, o sea, la más viejita, y eso funciona. Entonces, yo genero aquí para organizar, no para más nada. Genero una tablita, la cual en la columna N van a estar el número de iteraciones. Aquí van a estar el conjunto de aproximaciones que va a tomar la función. Aquí voy a colocar como tal la función g de x, aquella que hayamos, y le evaluamos un poquitón de cosas para poder decir que vamos a utilizar esta. Y la función f de x, que como tal es la que a mí me importa que se haga 0, que es esta. Ya. Entonces, comenzamos con un punto inicial. Podríamos tomarlo aquí, entre 0,2 y 0,4. O podemos decir 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Yo quiero tomar porque yo quiero ya yo aseguré que en ese intervalo se cumplía todo, entonces yo en ese intervalo puedo escoger el que a mí
el que yo quiera ya. Voy a coger el 0,4. Entonces yo voy a partir de un punto inicial 0,4 y lo evalúo en mi función. Mi función g de x es esta. Entonces simplemente es decir Euler a la menos x. Aquí está. Y aquí es evaluar mi función en f de x. Lo hago de la siguiente manera. F de x está acá, es el logaritmo natural de x. Y a eso le sumo x nuevamente. Luego acá, aquí es donde empieza la parte de iteraciones. Porque aquí, como tal, no hicimos nada del otro mundo. Ahora, hay una formulita que tampoco es nada del otro mundo, pero hay que tenerla en cuenta para poder iterar. Y dice que la nueva iteración de n va a ser igual a la iteración anterior de x. Miren acá, vamos a hacerlo lentamente las primeras dos. Estamos en x sub n, pero n vale 0. Entonces, como tal, este valor de acá, el 0,4, es x sub 0. Entonces, esta acá, g de x, mira aquí, es g de x sub n y f de x sub n. Entonces, g de x sub n tenemos ahí de entrada y el número es 0. Entonces, como tal, este es g de x sub 0, tiene este valor. Ahora, mi nueva iteración de x, si antes estaba en x0, ahora mi nueva iteración va a ser x1, va a ser igual a x sub n. Este es x sub n más 1 y este es x sub n. Si n vale 1 acá, el x sub n menos 1 o el x sub n mejor es este, 0. Estaremos hablando de este valor de acá. Entonces eso lo colocamos tal cual. La nueva iteración de x es la anterior de g. Luego nuevamente tenemos que evaluar la función, porque miren que aquí siempre evaluamos la función en g de x. Lo podemos hacer así, ya esto se reemplaza automáticamente. Y la función la evaluamos, que es la que nos importa que es 0. Y esto lo podemos estirar. Ya. Entonces miren que aquí, por ejemplo, comienza con 0,4 y 0,65. 0,67, 0,51. Y aquí los dos van de 0,5, si se dan cuenta, hasta el 0,5 son iguales, 0,5. Luego acá 0,59 y 0,54 no son iguales. Pero estos, si ustedes los siguen alargando, se van haciendo iguales. Miren, aquí ya tenemos el 0,56714 y acá 0,56714. Ya cuando x se va haciendo igual a g, cuando x es igual a g de x, ahí es donde encontramos el punto fijo. Recuerden que íbamos haciendo así, tal, 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 tal. Y cuando ya se hacían iguales, cuando se hacían iguales era aquí en la intersección. Entonces, esa solución venía siendo la raíz de acá. Miren que cuando ya la estamos aproximando, ya mi función me comienza a dar 0. Porque la raíz como tal es aquel x que hace que la función sea 0. Aquí lo que hace es que se me aproxima ya. En esta función como tal no se ve como tal tanta la efectividad del punto fijo, puesto que hace falta muchas iteraciones para que esto me dé 0. A partir de las 60 es cuando ya hallo mi raíz como tal y la función se me hace 0. Ya. Vamos a hacer un ejercicio de punto fijo nuevamente, pero en este caso ya vamos a ir un poquito más rápido y vamos a ver que uno se demora mucho menos. Vamos a ver. Bueno, está hecho bien. Por acá. Vamos con uno de los propuestos.
Bueno, este nos dice ahí que lo hagamos por utilizando el algoritmo de Müller. Pero yo lo que voy a hacer es utilizarlo con punto fijo. O bueno, no sé. Tiene muchas X ahí y para hacer el segundo ejercicio resulta quizá un poquito complicado. Vamos a hacer mejor este. Este creo que lo vi que se lo pusieron a C, creo. Vamos a ocultar todo esto. Bueno, de hecho vamos a eliminarlo. Vamos a hacer una nueva tabla por acá. Pero me copio todo esto. Y nos dan esta función. La función es seno de la raíz de X menos X. Esta función de acá, mi f de X, ya la tengo identificada. Esta f de X tiene una raíz de tal forma que hay una X, la cual hace que la función me dé 0. Por aquí tenemos dos. Una que es centrada en el origen, 0, 0. Ahí cuando X vale 0, esto se hace 0. Seno de 0, 0, menos 0, 0. Y está la otra raíz que es esta, 0,7686. ¿Cómo la llamamos? Simple. Nos vamos a un intervalo en el cual se encuentre ella. Vamos a hablar ahora del intervalo 0,4, 1. Yo enseguida evidencio que cuando yo evalúo la función en 0,4, eso me da positivo. Y que cuando la evalúo en 1, eso me da negativo. Lo que finalmente resulta que la función evaluada en el primer extremo del intervalo, 0,4, por la función evaluada en el segundo intervalo, en el segundo extremo del intervalo, me da inferior a 0. Tiene signos contrarios, por lo cual en este intervalo, desde el 0,4 hasta el 0,1, hay una raíz. ¿Sí? Yo lo que hice fue evaluar acá y evaluar acá. Aquí era de signo positivo y aquí era de signo negativo. Miren que está por encima y por debajo del eje de las X. Bien, con esto ya puedo decir que existe una raíz en ese intervalo. Ahora necesito determinar que exista un punto fijo, al menos un punto fijo. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Lo que hacemos es, bueno, para determinar que haya un punto fijo, al menos un punto fijo ahí, primero necesitamos hallar un g de x de tal manera que x sea igual a g de x. Tenemos la función seno de, vamos a colocarla así, raíz tal cual, raíz de x menos x igual a 0. Tenemos dos posibles despejes, la x que está dentro de la raíz o la x que está restando. Vamos a hacer primero la más fácil, que sería decir que x es igual a seno de la raíz de x. ¿Ya? Y de una, ya aprovechando que estamos acá, voy a hacer el segundo despeje. Y luego evaluamos si nos vamos a quedar con la 1 o con la 2. Despejando la x que está aquí dentro del seno, sería, dejamos seno de este lado, vamos a ver que están hablando aquí. Elkin, ¿cómo sabes que dio mayor que 0? Ambas me dan negativo. Vale, y a Lorena también. Mira, yo sé que, déjame leo nuevamente. ¿Cómo sabes que dio mayor que 0? O sea, ¿cómo? Creo que ya sé. ¿Cómo sé que cuando yo evalué la función en 0,4 me dio mayor que 0?
Primero porque lo estoy viendo aquí gráficamente. Y segundo porque si tú lo haces en la calculadora, ahorita cuando corté me di cuenta que tenía una calculadora por acá, y metes el seno de 0.4 menos 0.4, estoy seguro que estás esperando que le dé igual porque no va a dar positivo, pero si lo utilizas en radianes, te da, uy, me dio negativo. Aquí, ¿qué pasó? Ah, vale. No es 0.4, sino raíz de 0.4. 0.4. Y ahí está. Y me da positivo. ¿Sí lo ven? Y que si yo ahora lo tomo en 1, me da negativo. Porque lo veo gráficamente y así me debe dar el cálculo. En 1 y en 1, eso me da negativo. Ya. Vamos a ver ahora. Ya falta la raíz, ya. Bien. Vale, entonces siempre tengamos esto en radianes. Desde el primer seguimiento hasta el final lo vamos a tener en radianes. Entonces ya supongo que todo quedó claro ahí. Entonces seguimos. Hallamos un g de x. Un g de x. Aquí tenemos uno y el otro no lo hemos hallado. Quedamos a medio. Despejando de acá, seno raíz de x menos x igual a 0. Tengo que seno raíz de x es igual a x. De aquí puedo despejar y decir que raíz de x es igual a seno a la menos 1. O bueno, voy a colocar aquí arseno de x. Y que como quiero eliminar una raíz cuadrada, elevo al cuadrado, si una raíz cuadrada, elevo al cuadrado de ambos lados de la igualdad, y me queda que x es igual al coseno de x al cuadrado. Ya, entonces tenemos ya dos despejes. El primero sería acá, x igual a seno raíz de x, y el segundo sería este. A mí lo que me importa como tal es el g de x que me dio. Seno raíz de x y el coseno de x, o seno a la menos 1 de x al cuadrado. Pero yo, ¿cuál escojo? ¿Cómo voy a decir que esta me sirve y que esta no, o que esta no me sirve y que esta sí? Lo paso, hago que pase la prueba. Yo cojo aquí la primera g de x y digo seno de la raíz de x. X la voy a reemplazar por a y por b. Si lo hago por a sería 0.4. Ahí está, me dio 0.56, 59. 0.59 se encuentra aquí, en este intervalo. Aquí en este intervalo. Entonces, ahí me está funcionando. Ahora debo asegurarme que cuando lo evalúe en B o en 1, que es lo mismo, en este caso, también me dé dentro del intervalo. Y lo tenemos, 0.84 también da dentro del intervalo, entonces yo de salida digo que este será mi g de x que yo voy a escoger. En el ejercicio pasado ya yo sabía cuál era el g de x correcto. Y en este, de salida encontramos el correcto, pero no lo va a encontrar así tan sencillo. Entonces voy a hacer como si hubiésemos probado esta, para descartarla también. Entonces sería seno a la menos 1 de x, o sea, de 0.4. Y esto lo puedo elevar al cuadrado así, o así. Ya, me dio 0,169. 0,169 está por acá, fuera del intervalo. E igualmente, si yo lo hubiese evaluado en 1, también me da fuera del intervalo.
Entonces, si hubiésemos hecho este de primero, hubiésemos dado cuenta que no servía, y luego hubiésemos caído en el primero, y ahí hubiésemos dicho, ah, este sí me sirve. Entonces ya yo hasta aquí digo, este no me sirve, y el que me sirve es este de aquí arriba. Bien, yo voy a trabajar con esa g de x, por lo tanto, yo lo que hago es graficarla. Seno de la raíz, ya no puedo ver dónde está la raíz de tanto, no, la raíz me va a tocar por acá. Ya la vi. Raíz de x, ya solamente eso. Y mi función está. Bien, entonces, vaya, aquí definitivamente me va a tocar borrar. Entonces, miren, esta de acá, mi g de x es esta que va por acá, sí. Esta es la función lineal más sencilla, y igual a x, y se intersectan acá. Así que no me deja ver. Ahora no me quiere dejar ver la intersección. No me deja ver la intersección. Pero, bueno, independientemente de lo que dé, yo sé que aquí, donde esto se intersecta, resulta ser la raíz de mi función. Y miren, más o menos aquí gráficamente, si cogemos el punto aquí en el origen y lo echamos para arriba, ahí es donde queda. Ya. Listo. En este intervalo existe al menos un punto fijo y ahora vamos a hacer que ese punto fijo sea, vamos a determinar que ese punto fijo sea único. G de x', habíamos dicho que la g de x era seno de raíz de x. Entonces, la derivada sería la derivada de seno coseno del ángulo raíz de x, y a eso lo multiplico por la derivada interna, que sería la derivada de x a la 1/2, y eso sería 1/2 por x. Ya. Entonces yo cuando evalúe esto en A y en B, debe ser inferior a 0. Entonces yo coloco esto. Coseno de raíz de x, 0.4. ¿Qué dice? Coseno de 0.4 por 1/2, para que se vea más bacano, de x. Y x es 0.4, medio inferior a 0. Bien. Ahora, cuando lo evalúe en b, que es 1, también me debe dar inferior a 1. Medio inferior a 1. Bien. Epa. Vamos a hacerla por acá. Listo. Medio inferior a 1. Entonces ya cumple con el segundo requisito y ya puedo resolver el ejercicio. Son las 8:08. Ya aquí es cuando lo resolvemos realmente. Porque esta parte de aquí se vuelve como lenta. Pero esto una vez le cojan la práctica es fácil. Y cuando ya hagan esto fácil, lo que viene después es carpintería, por así decirlo.
Kim, Sí, dime. no es por un medio de x elevado a la menos un medio. Anda, sí, sí, sí. Me faltó derivar eso. Lo derivé mal. Aquí hice la derivada mal. Porque si tengo la derivada de raíz cuadrada de x o x a la un medio, yo paso el exponente multiplicando un medio por la base del lado es igual y al exponente le resto 1. Entonces me quedaría menos un medio. Gracias. Vale. Entonces aquí todavía no podemos cantar victoria. Vamos a rectificar. Lo evalúen a. Aquí va x, o sea, 0.4. Y esto lo elevo a la menos un medio. Bueno, vamos para que sea más estético. Menos un medio. Inferior a 1. Bien. Ahora, aquí me da, evaluándolo en B, que sería 1. Recordemos que ese intervalo yo lo cogí a gusto propio. Alguien pudo haber resuelto este ejercicio y lo pudo haber dicho que era desde 0,6 hasta 0,8. 0,6 a 0,8, ahí está la raíz también. Evaluamos nuevamente en B y eso me da inferior a 1. Entonces, todo bien con ese criterio, que es el último antes de empezar a resolverlo. Listo, son las 8 y 10. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente, ya tenemos armada nuestra tabla, configurada nuestra iteración, que la 9x es la anterior, solamente metemos la función. La función g de x es seno de raíz de x y x es 0,4. Bien. En f de x coloco la que yo quiero, que es seno de raíz de x. Aquí está, mírenlo. Y le resto x nuevamente. Ya. Ahora, acá no se me ha actualizado todavía la fórmula, sigue siendo con la del ejercicio anterior. Si lo hago así ya se actualiza, si lo hago así ya se actualiza. Miren que aquí las x se están haciendo iguales. Aquí es 0,4, 0,59, 0,59, 0,69, 0,69, 0,74, ya se aproximan a ser iguales. 0,74, 0,75. Y aquí ya se comienzan a ser iguales. ¿Vale? Si nosotros estiramos esto, aquí ya se hacen iguales. Aquí el resultado casi que me da 0, me da 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 81. Eso es bastante cercano a 0. ¿Ya? Pero uno podría decir, hombre, ¿y cómo sé cuál es mi solución? Aquí el ejercicio nos decía que lo hiciéramos hasta encontrar que el error relativo aproximado fuera de 0,01. Entonces lo calculamos ya. Cogemos el valor absoluto de la iteración actual menos la iteración anterior. Eso lo dividimos entre la iteración actual y listo. Y esto lo colocamos en formato de porcentaje, teniendo así un 15% aproximadamente en la primera. Si lo estiramos así, obtenemos ese porcentaje de 0,01%. ¿En qué iteración? Aquí. Aquí tenemos como tal algo de este estilo, que comienza con 0,01. 0,01 y luego viene un 5. Si yo dijera que lo quiero es inferior a esto, ya sería acá. Y yo diera como respuesta esto. Bueno, X acá. Voy a colocarlo. Digo, mira, esta es mi respuesta y esta va a ser la raíz. Y aquí está. En el Excel me dice que es 0,768581. Y en la gráfica ahora me dice 0,768648. Miren que aquí abajo Excel me dice es esta respuesta de aquí. Pero como no estábamos tomando en cuenta, era un error absoluto de tanto,
no es tan exacto, solamente miren que tiene es 2 ceros por delante, no es mucho, me da este fallo, ya solamente aproximo realmente 0, hasta aquí, hasta ahí, 0,768, pero a cuestiones del ejercicio sería válido. Ya, entonces el ejercicio como tal, esta parte de las iteraciones lo hicimos en 4 minutos. Y la otra parte nos demoramos más, creo que más de media hora, o media hora por ahí, pero es por cuestiones de que son los primeros pasos. Ya, esto como tal viene siendo bastante breve, pero ya cuando uno hace, digamos, como, sin mentirle nada más cuando te hagan como el cuarto ejercicio a conciencia o el quinto ejercicio a conciencia, ya el siguiente lo van a hacer como en 10 minutos. O sea, hacer un ejercicio de esto en 10 minutos a mano o a Excel está bien. Hacer computador lo pueden hacer incluso más rápido, como en 5 minutos por ahí. Ya. Entonces no sé si alguien tenga alguna duda ahí. Gracias a la que estaba atenta, me corrigió creo que en 2 ocasiones. Ah, bueno, fueron las dos, Lorena y... Ah, bueno, espérate. Ah, no, me corrigieron fue en una y en la otra fue una pregunta ahí. Si alguien tiene alguna duda ahí, que la haga saber ahora. Si quedó con alguna duda de acá o si quedó con alguna duda en alguna clase del profesor, con el profesor, yo con mucho gusto, si la sé, yo se las digo y les respondo qué fue lo que pasó ahí, porque se hicieron algunas cosas. Todo está claro. Todo claro ahí. Ujú. Se han puesto a resolver algunos ejercicios de esto nada más para practicar. Los 3 criterios, ¿cuáles? Yo recuerdo 2. El de que pertenezca al intervalo del g de x. Se acaba la reunión. Ajá, sí. Siempre debes realizar esos tres puntos ahí para asegurarte ya. Además que la función sea continua en ese intervalo, pero en la mayoría de los casos siempre es continua. Y si no es continua, tú lo puedes ver muy fácilmente de la forma gráfica. Por ejemplo, una asíntota si ya no es continua, un cociente, algo así.